¿Podríamos haber utilizado 0,03 y ser aún más conservadores? Sí, pero bueno, ya estuvimos haciendo un montón de concesiones, sobredimensionando la instalación en un montón de puntos, así que una que no sobredimensionemos hace un poco más eficiente el diseño. La fórmula que vamos a utilizar para obtener la presión que nosotros necesitamos en la cabecera es esta, que sale de Bernoulli, y de hacer algunas simplificaciones, de suponer que el caño tiene una sección circular y algunas cuestiones más, pero es lo mismo siempre. Todas las fórmulas de flujo son de este estilo o terriblemente parecidas, en donde tenemos nuestro factor de fricción, esto que es la diferencia de altura, ρ por g por h, los 70 metros que tenemos que vencer, la presión mínima con la que hay que llegar al otro punto, que eran 2 kilos, y los factores que intervienen en nuestra pérdida de carga, la longitud de la cañería, el caudal que esté involucrado. Bueno, esto aparece por la sección circular del caño y el diámetro del caño, ¿no es cierto? Fíjense que este está al cuadrado, este está a la quinta y otras fórmulas que tal vez hayan visto en fluidos que tienen otros factores. En vez de ser a la 2, este es a la 1,89, este en vez de ser a la 5 es a la 5,3, a la 4,79, distintos factores. Eso es porque la gente que ha diseñado empíricamente fórmulas para la conducción de fluidos ha descubierto que esta fórmula es la base, la original, la estándar analítica, pero modificándola en función, alterando su caudal y los diámetros, se obtienen mejores resultados para distintos tipos de instalaciones. Por ejemplo, alguien te puede decir, bueno, está todo muy bonito, pero para gas anda mejor esta fórmula con estos coeficientes, 1,89 acá y 4,93 acá arriba. Anda mucho mejor y arroja resultados muchísimo más precisos que la fórmula estándar. Y eso deviene en todo un estudio de fórmulas de flujo que es enorme. No hay 2 o 3 fórmulas, hay cientos. Uno parecía, bueno, hay cientos, pero se usan pocos. Dentro de las que se usan, por lo menos hay 20 fórmulas distintas de las de uso habitual. Y después hay innumerable cantidad de otras. Reemplazamos todo, ponemos todos los datos en esta fórmula, hacemos las cuentas, van a ver que nos dan en distintas unidades, esto está en kilos, esto está en pascales, esto está en metros de columna de agua. Bueno, convertimos todo en una unidad común y nos queda una hermosa presión de 248 kilos, lo que es una aberración de presión, porque ya imagínense que si el gasoducto General San Martín, que transporta una cantidad monstruosa de gas, opera entre 60 y 70 kilos, 250 kilos es una locura. Además tendríamos que rediseñar los espesores, todo. Entonces tenemos que adaptar la fórmula. Volvamos a la fórmula. Esta fórmula, ¿dónde la podemos adaptar? Básicamente en el diámetro. Mucho más no tenemos para elegir en las condiciones. Podemos elegir la velocidad, pero repercute muy pobremente. Entonces, el punto indicado para rediseñar es el diámetro. Y fíjense que el diámetro está elevado a la quinta, lo que quiere decir que cualquier cambio en el diámetro repercute terriblemente, de forma significativa, en las pérdidas de carga. Miremos el condicionante. En las 3 presiones, ¿cuál es nuestro condicionante? 2 kilos la presión de entrada, 5 o 6 kilos vencer la altura y 240 kilos la pérdida de carga. O sea, estamos súper pasadísimos en las pérdidas por fricción. Entonces lo adecuado sería aumentar un diámetro para tener muchísima menos pérdidas por fricción. Estamos gastando cualquier cantidad de energía en vencer el rozamiento del caño y del fluido. Vamos a aumentar la tubería a 10 pulgadas. ¿Por qué 10? Bueno, después de las 6 pulgadas suelen saltar de a 2. 6, 8, 10. 10 porque me pareció simpático. Vamos a hacer las cuentas para 10 y veremos qué nos da. Diámetro exterior para 10, diámetro interior. Estos son comerciales, ¿no? Los espesores, ya vimos que ese espesor, volvemos a hacer los cálculos, verificamos, van a ver que el espesor mínimo nos vuelve a dar más que suficiente para lo que queremos obtener. Hacemos estos cálculos con estos diámetros y fíjense cómo cambió sustancialmente la pérdida de carga y toda la caída de presión.
Ahora sí tenemos una presión final para todo de 23 kilos, muchísimo más coherente, tan solo con pasar de 6 a 10 pulgadas la cañería. También vean cómo está hecho dos veces el cálculo con 0,02 y después con 0,024 para que vean que la diferencia no es tan sustancial una vez que tomamos un diámetro distinto. ¿Por qué? Porque les dije que el diámetro está elevado a la quinta, lo que cambiar un diámetro significa muchísimo cambio en la presión. Por en contraparte, cambiar un diámetro significa muchísimo más material y muchísimos más costos. Pero bueno, tenemos que cumplir con las especificaciones mínimas que necesitamos. Podríamos haber tomado otro criterio, decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a usar 8 pulgadas y voy a usar una presión por ahí de 50 kilos que me puede llegar a dar el resultado. Puede ser una opción, pero habría que evaluar si comprar una bomba que ejerza 50 kilos es más económico que poner los caños para soportar 24, 25, 30 kilos. Entonces entra una cuestión de optimización que es muy ya de la especialización, de la práctica y de haber hecho muchas de estas instalaciones. Porque eso ya incluye analizar costos de vida del sistema, es decir, evaluar el consumo energético que va a tener la bomba, el tiempo que va a operar, los mantenimientos. Entonces, ninguna de las dos soluciones es óptima, ni poner caños demasiado grandes para bombear poco, ni poner bombas demasiado grandes para que los caños sean pequeños. Hay que buscar un equilibrio. Pero no hay una receta práctica para ese equilibrio, sino que es una cuestión multifactorial que se tiene que evaluar con muchísima experiencia por detrás en realidad. Hasta acá tenemos ya tenemos diseñado nuestra cañería básicamente y nos quedaría empezar a ver el resto de las partes, la bomba por ejemplo, pero ya tenemos los kilómetros a recorrer, el diámetro del caño que vamos a utilizar, su espesor, la presión que tenemos que ejercer en la cabecera y evaluamos todo lo que las pérdidas de carga, evaluamos cómo iba a cambiar Reynolds, cómo iba a afectar la viscosidad en nuestras pérdidas de carga. Así que en general ya tenemos diseñada prácticamente toda la parte estática de la instalación. Nos quedaría ver lo dinámico, la bomba, la que va a poner en este sistema toda la energía que necesitamos para que fluya. Por suerte, la mayor parte del trabajo ya está hecha y dimensionar la bomba es sencilla. Podemos utilizar cualquier fórmula para obtener la potencia y después con esa misma presión que necesitamos en general para seleccionar una bomba. Una presión y un caudal. Ambas cosas las tenemos ya. Tenemos una presión mínima que cumplir, que son 24 kilos y monedas, y un caudal, que son esos 0,042 metros por segundo. Pero además podemos ir predimensionando la potencia que necesitamos instalar para pensar en la instalación eléctrica, cosa que no vamos a abordar ahora, pero es una parte extra de este trabajo, ¿no? O sea, no está en este trabajo, pero es una parte extra habitual de un trabajo de hacer una instalación de bombeo. Fíjense que se puede calcular tan fácil como ρ por G por el caudal por la altura de la bomba. En este caso, atentos a las unidades, la altura en metros columna de agua, el resto, datos que ya utilizamos un montón de veces, nos da tantos watts convertidos a HP, 114 HP, una bomba grande, una bomba importante. Piensen que las bombitas de agua que uno tiene en la casa son de medio HP, 1 HP, o sea, son una bomba grande. Ahora deberíamos ir a un catálogo con nuestras especificaciones que tenemos de presión y tratar de conseguir una bomba industrial que cumpla con estos requerimientos. Por ejemplo, acá tenemos un catálogo o imágenes sacadas del catálogo de Sulzer, un proveedor de bombas, en donde tenemos los dos ejes. Tenemos los pies o metros, columnas de agua, y los galones por minutos o metros cúbicos hora. Están ambas unidades para que uno pueda trabajar en el sistema de referencias que tenga ganas. Nosotros tenemos 244 metros columna de agua y 150 metros cúbicos hora. Eso nos dejaría por acá en un tipo de bombas que ellos llaman OHHL. Es decir, ellos te dicen, usted tiene estas necesidades, debería adquirir una bomba de esta familia de bombas que nosotros fabricamos. Estas de acá.
Si revisamos las características de la bomba que ellos nos ofrecen, esto es lo mismo con todos los fabricantes. Todos los fabricantes tienen tablas, algunos tienen webs, entonces cargas los datos en una web, te hace los cálculos, te ofrece distintas... Pero el proceso es el mismo, hay que ir con la presión y con la... Es decir, con la presión en altura generalmente, porque las bombas por uso y costumbre se venden en altura de metros de columna de agua, y con el caudal. Y nos da las especificaciones de la bomba que nos pueden vender. A veces hay 2 o 3 modelos, uno deberá decidir cuál es más conveniente o cuál es más óptimo. Recuerden una cosa, si uno analiza una curva de prestaciones, recuerden que las prestaciones de la curva se podían ver de esta forma, donde teníamos caudal y altura o presión, ¿no? ¿Nosotros qué teníamos? Nosotros teníamos nuestra instalación que podría decirse, bueno, nosotros necesitamos esta presión y este caudal. Podría estar acá. Mientras más nos alejemos de la curva, de la prestación de la bomba, todo esto es pérdida de eficiencia. Es decir, nosotros necesitamos esto, pero la bomba nos ofrece este punto, o este punto, o este punto. Entonces, nosotros tenemos unos requerimientos menores que los que ofrece la bomba, entonces estamos sobredimensionando la bomba. Bueno, podríamos elegir otra bomba, tracemos otra curva, vamos a decir, bueno, vamos a elegir esta bomba que tiene esta curva. Entonces nosotros vamos a operar en este punto de la bomba que está sobre la curva de su eficiencia, quiere decir que es bastante más eficiente que la selección anterior. Sí, pero las curvas estas además tienen límites de rendimiento, mientras en general tienen esta forma, tienen como curvas en este sentido. Es decir, que dentro de esta misma bomba, o sea, si yo utilizo cualquier punto de acá, estoy llegando al límite de optimización de la bomba, pero no es igual de eficiente tomar este punto, usar la bomba en estas condiciones de presión y caudal, que utilizarlas en este punto. Estos puntos de acá, mientras más cerca estemos del centro o de la curva o de la parte óptima, tenemos mayor rendimiento. Así que nosotros tenemos que buscar entre las distintas opciones de bombas que tengamos para encontrar la que más cerca esté a su curva de rendimiento y al punto de máxima eficiencia. Siempre y cuando preveamos aumentos de capacidad. Tampoco vamos a comprar una bomba tan justa cuando a futuro estimamos que la instalación va a empezar a tener pérdidas o que le vamos a acoplar más bombeo, por ejemplo. Esas son cuestiones a analizar antes de seleccionar una bomba. En nuestro caso no tenemos todo ese marco, no tenemos información al respecto para hacer ese análisis, pero sí es, en la vida real, en la práctica, es algo importante seleccionar correctamente la bomba en función de los usos que va a tener a futuro o los problemas que puede llegar a presentar a futuro. Una vez seleccionada la bomba, básicamente terminamos todo el práctico, pero el resto que queda es elegir de catálogos, hacer algunos planos, evaluar, fundamentar que si es necesario o no el uso de aislación. Básicamente ya vimos las complicaciones en las que puede repercutir aislar o no, entonces podemos dar un poco de fundamento si es necesario o no, o podemos hacer un cálculo un poco más extenso, evaluar cuánto va a estar el fluido en atravesar esos 60 kilómetros, tenemos una velocidad de 2 metros por segundo, así que podemos saber cuánto tiempo va a estar el fluido expuesto y perdiendo calor, y podríamos llegar a evaluar con una cuentita matemática, CP y un par de cosas más relativamente sencillas, cuánta temperatura podría perder en todo ese transcurso y ver si es necesario o no aislar para que pierda menos temperatura. O arriesgarnos a dejarlo así y ver en qué margen, hasta qué temperatura puede descender y qué tanto nos complicaría esto en el flujo, en función del aumento de la viscosidad. Pero en sí, todas cuestiones relativamente sencillas que no requieren de criterio de análisis, ni de descubrir fórmulas nuevas, ni nada por el estilo. Así que este TP hasta acá queda resuelto. Tiene algunas cositas más que yo les voy a subir ahora el PDF y que aportan a entender todo esto en contexto. De todas formas, todo lo que yo les fui explicando en el video está escrito y está detallado con un poco más de especificidad en algunas cosas, de dónde se extraen los datos y demás. Eso es todo por lo menos de este trabajo.